daba un poco de miedo, porque a mí me lo dio al empezar a leer. Claro, estos nombres suena todo muy bonito, muy sugerente, pero es complicado, ¿eh? Y hasta que te quedas con que Tokunaga, Sekigahara, Kurai, Kunoichi, y yo decía, no sé si estoy entendiendo la novela o si esto es un personaje de verdad, si esto es un dios. ¿No te daba un poco de miedo que echara para atrás esa dificultad? Vale. A ver, primero el miedo es una creación mental, con lo cual el miedo no existe. Y los buenos samuráis dicen que el miedo es no la ausencia de algo que te puede pasar, ¿no? Tienes que enfrentar el miedo con coraje y deshacerlo. Entonces, yo empecé con prudencia, evidentemente, porque no soy experta en el mundo japonés. Pero toda la parte de Japón, de la época medieval, que son los antiguos caballeros medievales similares a los de Occidente, me fascinó por el código de conducta que tienen, por los valores, porque veían la vida de un modo absolutamente diferente y era mi modo de ver la vida. O sea, mi modo de ver la vida es el código del Bushido, es cómo ven la vida esos antiguos guerreros que desaparecieron, ¿no? Y me parecía bonito aportar al mundo no solo una novela histórica, sino esos valores dentro de esa novela. O sea, pues cuéntanos un poco más esos valores, porque con eso a lo mejor habrá quien le interese la novela porque es Japón en general, habrá quien le pueda interesar, que es maravillosa, la delicadeza de la prosa que tiene Paloma. Es asombroso como frases cortas, delicadas y casi poéticas en algunos puntos, pero si encima hay un código moral al que atenerse y que te hace ser mejor, yo creo que todos queremos saber cuál es. A ver, yo no puedo decir si te hace ser mejor o no, yo sé que sigo, pero la novela trata de, bueno, se podría resumir solo en una frase. O sea, yo veo que hay escritores que tardan mucho en explicar lo que es una novela, ¿no? Y está bien, pero yo lo puedo resumir en una frase y sería una pregunta: ¿ser la mejor o ser mejor? Ese sería el resumen de la novela, ¿no? Y sí retrata una época al principio convulsa en Japón, después de la batalla de Sekigahara fue una época de mucha más tranquilidad, y es la historia son dos historias paralelas de una samurái, de una niña que es raptada y aparece en otro clan, y de cómo el destino, a mí el destino es una cosa que es un personaje más, o sea, para mí el destino en una novela es un personaje más, ¿no? Y cómo el destino teje esos hilos para que dos personas muy diferentes, de dos clases sociales muy distintas, lleguen al final a confluir en algo. Sucede algo, bueno, tú lo decías ayer, que es un círculo, ¿no? Maru, mi novela es un círculo, empieza y acaba de una forma, para mí, lo que yo quería hacer, ¿no? Es que me dio, los buenos editores saben leer un libro, hay algunos que no saben leerlo, ¿no? Pero ella supo que era Maru, que era un círculo de la novela, ¿no? Y esos valores impregnan todo, pues porque los samuráis eran la élite guerrera del antiguo Japón medieval, ¿no? En la época feudal, y eran una élite que gobernó Japón durante cientos de años, ¿no? A mí lo que me gusta es que eran expertos no solo en la naginata, en la lanza, o eran expertos en las armas, ¿no? En la katana, en la katana corta, en la espada un poquito más, bueno, hay una espada larga y otra corta, acompañante. No solo eran expertos en eso, sino eran expertos en esas habilidades que llamamos blandas, ¿no? En el mundo de la empresa, que son pues la caligrafía, el arte Japón, el arte floral, la poesía, todas esas cosas. Para mí les hicieron fuertes, porque no solo lo fuerte es lo fuerte, ¿no? Sino también lo débil es lo fuerte. Y ese código del Bushido era el código del honor samurái, que se resume en un libro, el Hagakure, que es el libro secreto, bueno, se describe, bueno, se dice que es el libro secreto bajo las hojas, ¿no? Y en este libro se recogen también esas enseñanzas de compasión, de lealtad, de compromiso, de todos esos valores que impregnaron ese mundo, ¿no? Ese mundo que desapareció, ¿no? Que se deshizo. Ahora Japón evidentemente no es ya así, pero me parecía bonito traer eso a una novela, ¿no? Y que se conociera todo eso. Es que aunque lo pueda parecer de primeras, si estamos contando que todo parte de la batalla de Sekigahara, yo creo que lo pronuncio fatal, pero bueno. Yo también, no te preocupes. No te preocupes, es normal. Y que además estamos, digamos, la novela fluye a través de estos samuráis, que eran guerreros. No es una novela de guerra, para nada. Bueno, hay de guerra interior. Claro, pero no es una novela histórica de batalla. Hay una batalla de fondo que sirve para que nazca todo lo demás. En el fondo aquí, esto es una novela efectivamente de destino y de personajes.
Porque si bien son dos los principales, hay muchos más. Es que como personaje tienes incluso a una espada. Sí, Kusanagi, la espada maldita, sí. Y eso existió. Sí, es parte de la espada Kusanagi, es parte del tesoro real. Lo que pasa es que hay partes evidentemente que lo he hecho ficción, pero sí, sí. Hazte cuenta que en Japón, en esa época, bueno, sobre todo también ahora, hay cosas que a mí me fascinan, ¿no?, de esta época. Y es que, por ejemplo, los objetos que tienen más de 100 años son objetos sagrados que tienen vida propia. Es muy bonito eso, ¿no? Eso también está recogido. Y luego para mí las presencias fantasmales, las personas que se han ido, pero no se terminan de entender todo, ese folclore que hay en torno a los fantasmas en Japón, son una presencia más en mi novela. O sea, existe ese fantasma esos fantasmas como parte del personaje, ¿no? Y luego también hay una cosa Fantasma no sería la palabra, te voy a corregir, para mí serían esencias. Sí, espíritu. Espíritus, sí, espíritu. Pero Dioses, es que tiene... también, en la novela aparecen espíritus, incluso la montaña es un espíritu, los árboles tienen su espíritu. Sí, yo lo creo ahora también, ¿eh? Y todo ello confluye en los personajes. Entonces al final es como una fusión, que de ahí es que sea tan bonita y tan delicada, es una fusión perfecta de lo que sería la naturaleza en sí, consigo misma y con los que la habitan. Y luego es interesante porque no es como nos críen, ¿no? Como no es donde nazcamos o cómo seamos criados, sino realmente cómo nos hagamos a nosotros mismos. O sea, tú puedes nacer en un sitio y tú te puedes transformar por dentro para ser otra persona y ser mejor, ¿no? Los samuráis tienen una cosa que es la parte gore de la presentación, que a mí me encanta y a mí me habla de la excelencia, ¿no? O sea, simplemente es un apunte. Ellos, antes de la batalla, quemaban incienso dentro de sus cascos para que si su cabeza era cortada al día siguiente, su casco, su cabeza oliera bien, ¿no? Y se extendiera en el campo de batalla un aroma celestial. O sea, esto a mí me parece el sumum del respeto hacia el otro. Me va a matar, pero voy a oler bien, ¿no? O sea, es como... pero muchas cosas que de repente me sentí muy identificada con ellas, ¿no? De hacer siempre lo correcto, de aunque no quieras hacer algo, es tu compromiso y tienes que hacerlo. Entonces, estas cosas que a la protagonista le marca mucho desde el principio, ella, bueno, yo siempre digo, no voy a hacer spoiler del final, pero yo terminé el libro... No, terminé el libro cuando terminé algo de mi vida importante, ¿no? Entonces, el final fue cambiado. Yo tenía un final. No sé si os pasa a los que sois escritores, ¿no?, que tenemos un final en la cabeza y los personajes de repente te van llevando a otro final. Tienes que escucharles, porque yo creo que la novela fluye cuando tú escuchas a los personajes, la pulsión que viven los personajes. Entonces eso inevitablemente te conduce al final. Yo no sabía cuál iba a ser el final, hasta el final. Por eso me gusta tanto escribir, porque me sorprende todo el final siempre cuando escribo. Y ese final es ahora mi principio. El final de la novela es ahora mi principio. Siempre lo he pensado así. Bueno, la niña, la protagonista, pequeña, tiene un nombre que me parece precioso y es pronunciable. Y te acuerdas bien, Tomoe. Inspirada en Tomoe Gozen, que fue una samurái famosa. Es que existió. Sí, claro que existió. Las mujeres samuráis también existieron, no solo estaban los hombres, había mujeres muy valientes samuráis que cuidaban de los feudos, que cuando a lo mejor su marido se iba a la guerra, ella tenía que hacer frente a muchísimas, bueno, no sé, a muchísimas amenazas, ¿no? Entonces sí que eran igual, había mujeres samuráis igual que hombres samuráis y generales samuráis, y Tomoe Gozen fue una de las más importantes. De hecho, cuando el marido de Tomoe Gozen se estaba haciendo seppuku, porque había seppuku de Sarakiri, lo que conocemos como la ceremonia del desentrañamiento, ella estuvo conteniendo a sus enemigos para que su marido pudiera morir con honor. O sea, parece algo, no sé, claro, ahora situándolo fuera de contexto nos parece hasta exagerado, ¿no? Pero realmente una vida sin honor para mí no es vida. Por eso el libro está dedicado no solo a mi madre, que está en el cielo de los Eirei, ¿no? Ya murió hace tiempo. Los Eirei, explica, porque va soltando palabras sí, japoneses y yo ya me lo sé porque me he leído la novela 3 veces y tú además como todo esto va en cursivas, no veas las búsquedas que hice. Pero... Pues a ver, los Eirei se supone que es el cielo donde van todos los guerreros que han hecho grandes cosas, ¿no? Los grandes, ¿no? Y yo creo que mi madre está ahí. A mi hermana, que superó una enfermedad grave, y también se lo dedico a ella, y se lo dedico especialmente a todas las personas que creen que el honor no es solo una palabra. O sea, que me parece importante esas palabras como honor, como lealtad, como compromiso, que últimamente no se oyen mucho. Creo que deberían ser más pronunciadas. Eso es lo que yo creo. Que os parece un poco raro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Al final, si no tienes
Puedes llamarlo honor o puedes llamarlo lealtad, pero si no tienes lealtad contigo mismo, además, para empezar, y con los que te rodean, vas a quedarte solo. Y mejor solo que mal acompañado, pero en este caso no es. Lo aseguro. En todo caso, aquí, el panorama que nos presenta Paloma, y repito, es como casi poético, porque... Sobre todo las escenas de sexo son muy poéticas, aunque son muy eróticas. Es cierto, son poéticas, pero son eróticas. Pero son sexo. Claro, como la vida también. No, pero más poético es como tú consigues ensamblar esa naturaleza de la que hablábamos, entonces tú notas pasajes de, claro, el Japón de los cerezos, cómo caen las hojas, y esas hojas cubren el campo, como la nieve cubre la tierra, y tú estás notando a ratos, tú notas el frío de la nieve como lo notan ellos mientras pasean, o ves, eres capaz de visualizar, estás viendo una novela, estás viendo esa flor del cerezo que cae, que roza la piel, y todo esto con personajes, sí, Tomo es la protagonista, tiene su antagonista, pero hay más, porque además nos planteas una novela que no es ni femenina ni masculina, en ese sentido, hay personajes varios, pero a mí sí me ha sorprendido, porque lo conocía, los diferentes grupos, llamémoslo así, de mujeres. Cuando tú vives en Japón, sí, sabes lo que son los samuráis, a todos nos suena. Yo no sabía que había mujeres samuráis tan importantes, digamos, pero luego quizás en las geishas, ¿no? Pensamos en las geishas, se hicieron muy de moda hace unos años. No, las geishas están, pero había otras. Esos grupos, por ejemplo, explícales las kunoichis, que son magníficas. Eso existió, fue una red de espionaje femeninas, fueron las ninjas femeninas. Y además la mujer que yo describo, Chiyome Michizuki, existió, o sea, el nombre es real. O sea, ella existió con esa red, existió en otra, no a lo mejor en este año, sino en otro año. Yo no he dicho el nombre porque no soy capaz. No, pero a ver, ella existió también y existieron esa red como de ninjas femeninas que además eran expertas en el arte amatorio. O sea, que se introducían en los clanes y seducían al daimyo o al guerrero, al general samurái, y obtenían información. Entonces, no solo eran expertas en el arte de la guerra, eran expertas en el arte del amor. Entonces, eso me pareció bonito también incluirlo, me pareció algo... Bueno, da mucho juego, yo os lo digo de verdad, da mucho juego. Al final es una novela con claros protagonistas, pero es una novela coral. Pero es que es tan coral que esos personajes van más allá, lo que decíamos, de las propias personas. Hay un personaje que es una espada, hay un personaje que es una montaña, hay un personaje que es un lago, unas aguas en sí. Y lo que es muy difícil de conseguir, y Paloma lo hace, es que te lo crees. O sea, tú, como lector, además de histórica, dices, los fantasmas no existen. ¿No? Pero, oye, pues igual sí. Una vez te empiezas a leer a las 5 páginas, que ya te bailan en la cabeza estos nombres japoneses, estas palabras raras que al principio dices, yo no sé a qué se refiere, pero sigues porque algo se te queda y piensas, no lo acabo de entender, pero está ahí y baila. A mitad de la novela, esas palabras son tuyas y parece que estás viviendo tú en ese Japón y con todo lo que ello conlleva. Y consigue Paloma algo, digo, muy difícil de imbricar todo tanto, tan bien y de una forma tan sencilla, porque tú no hay un párrafo largo en la novela donde te explique qué son las colonias, y sin embargo una salpicadura aquí, otra salpicadura allá, una palabra de alguien, y al final tienes clarísimamente en la cabeza qué es, pero no te lo ha contado. Igual que no sabes cómo es Japón, pero con un detallito aquí y otro detallito allá, estás perfectamente ubicada dentro de si es en el campo, en la ciudad, y qué tipo de ciudad era, si más rica, más pobre, y estás visualizando esos tejados y el teatro y todo lo que pueda pasar. Si abrís el libro, es que podéis ver cualquier página que abra, no hay ningún párrafo, o 3 a lo largo de la novela, de más de 6 líneas.
mucho diálogo, y son los personajes, ellos mismos, los que te descubren quiénes son ellos y quiénes son los demás. Es una maravilla. Yo os diría, esta novela la tiene que leer todo el mundo. Y encima te va a servir para descubrir Japón. Yo pensaba que a mí Japón no me interesaba. Y ahora he descubierto que sí, que voy a empezar a leer todo lo que caiga en mis manos de Japón. Bueno, hay una, Ukiyo fue una filosofía que se desarrolló un poquito antes de la época Edo. Era un barrio flotante de Edo, ¿no? Había dos capitales, uno donde vivía el emperador y otro donde vivía el shogun. Y es alucinante porque se podría escribir solo un libro de lo que pasaba allí, de lo que pasaba en ese barrio donde vivían las prostitutas, los actores de kabuki, los de teatro, ¿no? O sea, es fascinante cómo se desarrolló una cultura dentro de eso, cuando los samuráis ya se volvieron ociosos, porque ya no había batallas que ganar, cómo ese barrio flotante te habla de vivir el momento, ¿no? Hablaba antes con Guillermo del tema de Sakura, del cerezo, ¿no? Hay una metáfora bonita que el samurái piensa que la vida tiene que ser como una hoja de cerezo, ¿no? Y hay una parte de la novela en que un personaje muere y le dice a otra persona, no llores, porque ¿qué es mejor, una flor de cerezo que nace y muere y es bella un minuto, o una flor de madera, ¿no? Entonces el cerezo, la flor de cerezo nos habla de la frugalidad de la vida y de que a veces nos agarramos demasiado de la vida y no estamos preparados para morir, por eso no estamos aprovechando todo el tiempo nuestro momento, nuestra vida, ¿no? Y luego hay una cosa interesante, me encanta la palabra loto y me encanta la flor de loto, porque el loto, no sé si sabéis, que tiene unas características increíbles y lo utilicé como metáfora, ¿no?, de lo que pasa en la novela. El título es muy revelador, pero para que lo entienda, ¿no?, lo que es el loto. El loto es una flor que nace en un estanque de aguas, en un marjal de aguas oscuras. Se cría entre aguas oscuras, no se cría en aguas límpidas, ¿no? Y nace desde el fondo de ese marjal de aguas oscuras y se hierve impoluto y limpio y se abre. Pero sus hojas tienen la peculiaridad de que repelen todo lo que le eches encima, sea el agua, sea alguna suciedad, repelen absolutamente todo lo que le eches encima. Entonces yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser como la hoja del loto, ¿no? Que en este mundo hostil tenemos que levantarnos y ser limpios cada día, porque si practicas, yo digo, el efecto loto, ¿no?, pues realmente lo puedes conseguir. Entonces me parecía importante que la protagonista va encontrándose. No se encuentra al principio, yo cambio muchas veces los nombres porque la protagonista empieza llamándose Tomoe, una de las protagonistas, y después termina llamándose de otra manera y después termina llamándose de otra manera. Ella elige su nombre. Creo que es importante que cada uno elija su camino. Ella decide llamarse Ren y decide llamarse hija del loto por algo que le sucede que tiene que ver con el... Entonces, ¿cómo te lo tienes que leer? Entonces, claro, ella cambia y dice, ostras, no quiero un nombre, no quiero el nombre que me pone Mitsuki, luz de luna en el clan de la montaña, no quiero mi nombre del clan Sakura, el clan del cerezo, que es Tomoe. Yo quiero mi propio nombre porque quiero ser esa persona, quiero ser la hija del loto. Entonces se pone Renosuke, la hija del loto, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso porque ella toma las riendas en un momento determinado de su vida y decide... Hay una cosa muy importante, que hablo de una leyenda, de dos lobos, que esos lobos habitan en nuestro interior. Entonces de nosotros depende a cuál alimentar. Uno se nutre de ira, se nutre de maldad, se nutre de violencia, se nutre de rencor, de venganza, y otro se nutre de amor. Entonces la protagonista tendrá que averiguar a cuál de los dos lobos desea alimentar en su vida. Bueno, la protagonista y todos. Y todos, exactamente, porque todos son protagonistas, sí, en definitiva todos son protagonistas. Y luego utilizo muchas de las expresiones samuráis de entonces, por ejemplo, jikuso, que es bestia grosera, o por ejemplo, baka, que es tonto. O sea, me tuve que investigar, sin hablar japonés, tuve que investigar cómo era el lenguaje en aquella época. O sea, entonces fue fascinante ver que los samuráis tenían una jerga particular, cómo hablaban, ¿no? Y eso me encantó, lo utilizo mucho. Ahora, si me cae mal alguien, le digo eso y no se da cuenta que me está cayendo mal ni nada. Eso es muy útil. ¿Pero qué significa? Digo, no significa que muy buena persona. Digo, chicos, y ya está. Antes de escribirlo yo ya era samurái, en el sentido no físico de la palabra, sino espiritual. Hay gente que practica aikido o kendo, artes marciales japonesas, pero no vive, yo conozco algunos, ¿no?, y no viven lo que es espiritualmente eso, ¿no? Yo eso lo vivo, me considero de verdad una samurái. Eso me ha llevado a que mucha gente no lo entienda o piense que es un personaje o que estoy loca o que soy una friki o no sé. Pero, ¿sabes? Yo pienso que no hay que vivir según las expectativas de los demás, sino solo según las tuyas. Entonces me da un poco igual. Si alguien no se acerca a conocerte simplemente porque piensa que eres friki, ojalá vivan los frikis, soy una friki, ¿no?
Yo cayó en mis manos hace ya más de 10 años Nagakure, El camino secreto de las hojas, y me leí ese libro y resonaron en mí cosas que sentía y que no sabía que las sentía, y me sentí muy identificado con las cosas que leía, y era mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar sobre las cosas, ¿no? Y nunca había pensado, sinceramente, tengo un montón, tengo ya, creo que este es mi libro 47 publicado, tengo 46 libros publicados, pues yo que sé, muchos libros que tratan, son fábulas modernas, son siempre con esos valores, ¿no? Pero nunca me planteé escribir una novela histórica porque me parecía que es muy difícil y me daba mucho respeto, ¿no? Sobre todo con autores que has nombrado, incluyendo a David, autores consagrados, autores que saben mucho más que yo, que son técnicamente perfectos, de los cuales tengo mucho que aprender. Pero yo creo que no pensé en eso, pensé que quería hacerlo por mí misma. Ni siquiera pensé en el lector, porque si no hubiera hecho una novela a lo mejor más comercial, entre comillas, ¿no? Pensé en que todo eso que sentía algo me decía que tenía que sacarlo fuera. Y que si una sola persona leía eso y cambiaba de forma, no sé, quizá era mi misión, una cosa que a lo mejor quizá nadie entienda, ¿no? Algunas personas sí. Y te digo que no pensé en el argumento, no pensé en nada. Yo me senté un día en el ordenador y bueno, y lo primero que escribí fue esto, o sea, es que es lo primero, o sea, no... Escribí, a ver si lo veo aquí, los mapas, tal. El señor de Sakura cabalga solo. Eso es lo primero que escribí. No tenía una idea, te lo prometo. No sabía de qué iba a ir la novela. Entonces me senté a escribir eso, me salió el primer capítulo, solo, no hice nada, no pensé en nada, y a partir de ahí puse yo trabajo con un panel gigante, como si fuera una cartulina gigante que ocupa casi toda la pared. Y ahí con un mapa mental, con gráficos, voy recortando pues, fotos de personajes, de películas de Akira Kurosawa, o sea, voy poniendo varias cosas en la pared y entonces esos personajes, viéndolos cada día, me salen las ideas, ¿sabes? De repente digo, esto lo voy a hacer con esto, esto con esto, esto con esto, y esto ¿por qué no? Vale, esto es aquí, y leyendo mucho sobre eso. Entonces leí mucho sobre Japón, muchísimos libros sobre Japón, muchísimos libros haikus sobre haikus. En la novela hay muchos haikus. Bueno, precursor al haiku, ¿no? Que son míos. Entonces, hay una competición de renga, que era poesía encadenada, que se hacía mucho en la época feudal, ¿no? Y empecé a escribirlo y entonces tuve que construir la historia. Pero no la construí al principio, está mal que lo diga, porque esta escritora, pues vaya, no piensa antes, tal. Pero la verdad, no quiero mentir. No, empecé ahí, el primer capítulo me salió solo, y entonces pensé cómo esa niña raptada de ese clan podía hacer la historia, ¿no? Y todo lo que sucede tiene un final que encaja, yo creo que encaja bien porque lo pensé desde el principio, pero algunas cosas no las pensé desde el principio y también encajan, con lo cual es que es una novela que se ha hecho sola, en el sentido de que yo he hecho la investigación, me ha costado 6 años casi de mi vida, investigar, escribir, date cuenta que yo no me dedico 100% a escribir, ¿no? Y todo me ha nutrido. Estaba en un semáforo y veía a la persona de al lado y veía a Kigei, o estaba en una conferencia, dando una conferencia y veía a una persona y me inspiraba, le hacía una foto sin que se diera cuenta, o estaba en la radio con mi programa de radio hablando y mientras que estaba hablando de una cosa, de música de rock, de no sé qué, de repente decía, ostras, esto lo voy a meter. Entonces es cuestión de que cuando tú tienes algo que se te ha metido en el corazón, tienes que tener como si fueran las antenas ahí para recepcionar todo lo que hay, y entonces lo utilizas todo, utilizas el infierno samurái, utilizas todo lo que vas leyendo, pero de una manera evidentemente propia, ¿no? Entonces, fue así como pasó, pero porque yo ya antes sentía eso en mi corazón, sentía que yo era samurái en la vida y es difícil serlo, porque a veces tirarías a alguien por la ventana, ¿sabes? Entonces, con pasión, sí. Este desgraciado con pasión le tiro por la ventana, no sé qué, pero como decía antes, que la espada no está para herir, está para redimir, y lo mejor es ser la espada sin ser la espada, eso también lo digo. O sea, no hace falta saber manejar la espada. Esto es un símil de la vida, ¿no? Es una espada manejando. No es mejor ser mejor en la vida, sino ser mejor para ti. Entonces, eso es ser la espada sin la espada, ¿no? Y eso es lo que mi protagonista tiene que aprender, que todavía no lo sabe. Al principio no lo sabe. No lo sabe, hace cosas porque no lo sabe. Y hiere a las personas porque no lo sabe. Ya. Vale, no digo más. Pero luego no sé, luego vemos a ver si lo sabe o no lo sabe. Bushido.